Hola, muy buenos días hermanos, es un gusto poder saludarles en esta mañana. Hemos de iniciar con el estudio de las últimas 6 creencias que componen la sexta doctrina y última de los adventistas del séptimo día, titulada La doctrina de los acontecimientos finales. La creencia número 24 se titula El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión, y en 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Vamos a aprender un poco más acerca de esta, que es una de las doctrinas que más nos distingue como adventistas del séptimo día. Y vamos a iniciar con el santuario del cielo. ¿Qué evidencias tenemos de que hay un santuario en el cielo? Vamos a ver lo que dice Salmos 11:4. Pero Dios está en su santo templo. Desde su palacio celestial vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos. Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Dios dio el santuario terrenal que el pueblo de Israel representó o construyó en el desierto a modelo o medida del santuario celestial. Es como el santuario celestial, se podría decir que era como una maqueta que simbolizaba solamente lo que existía realmente en el cielo. A través de esta representación terrenal, el pueblo de Israel comprendió o se le tenía esta instrucción para que ellos comprendieran lo que sucedería en el ministerio intercesor y de redención que Cristo Jesús haría. El ministerio del santuario celestial. Vamos a ver qué 3 fases del ministerio de Cristo ilustraba el santuario. Según Hebreos 9:22, Romanos 6:23 e Isaías 53:5-6, nos dice que el primero era el sacrificio sustitutivo. Cada día los israelitas llevaban, cuando pecaban, una ofrenda al templo que era representada en un cordero. Ese cordero era degollado por sus pecados y obviamente a través de este ritual ellos entendían que en un futuro un Mesías sería enviado para rescatarlos de sus pecados. O al menos eso era lo que se pretendía. Aunque quizás estudiando la historia del pueblo de Israel, aún vemos que ellos no entendieron del todo este proceso. Pero a través de la vida de Cristo nos damos cuenta que este evento del santuario terrenal que se hizo en el desierto y por mucho tiempo hasta la venida de Cristo, pues nos acercaba a esta sustitución que el mismo Señor Jesucristo haría por nosotros. Según 1 Timoteo 2:5, Levíticos 4:35 y Hebreos 7:25, Él es el mediador sacerdotal. Sí, porque como leí al principio, después de 1844, Jesús tomaría sus vestiduras de sumo sacerdote y entraría del lugar santo al lugar santísimo, ofreciéndose él como sacrificio por sustitución, como ya lo vimos, e intercediendo por nuestros pecados. Es lo que el Señor está haciendo en este momento. Jesucristo está rogando al Padre por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y por último, Levíticos 16, 16, 20, 30 y 33 y 2 Corintios 5, 19 nos dice que la última fase será el juicio final, donde Cristo se quitará sus vestiduras sacerdotales y entonces ahora será Él quien nos juzgará. Y vamos a ver un poco más adelante acerca de estas fases del juicio y por qué se dan de esta forma. Según creencia de los adventistas, en la página 355 nos dice lo siguiente. El ritual del día de la expiación, que incluía el chivo emisario, apuntaba más allá del Calvario, al fin definitivo del problema del pecado, la eliminación del pecado y de Satanás. El santuario terrenal, que era simbolismo del santuario celestial, tenía en su primera parte la puerta del atrio. Posteriormente estaba el atrio. Lo primero que te encontrabas era el altar de bronce, donde se sacrificaba el cordero. Pasabas a la fuente de bronce y entonces ya dejabas el atrio, entrabas a la parte del lugar santo y encontrabas a mano izquierda el candelero de oro. A mano derecha estaba la mesa de los panes de la propiciación, que se cambiaban una vez a la semana y eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel.
Pegado a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso y posteriormente el velo que dividía santo y santísimo. En el lugar santísimo solo se encontraba un mueble, el arca del propiciatorio o del pacto, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, maná del desierto y la vara que floreció para confirmar el sacerdocio o la parte sacerdotal de la familia de Aarón y su familia. ¿Qué implicaba la purificación del santuario? Vamos a ver Hebreos 9, 22 y 23 y nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y el 23 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así para las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es que este proceso de purificación del santuario tenía que ver con el hecho de que representaba que a través de su sangre derramada en la cruz, Cristo limpiaba todo pecado en nuestras vidas. Y también se limpiaba del pecado, o se estaba anunciando el limpiar el pecado, el mundo. Porque como leímos hace un momento, pues a final de cuentas todo esto apunta a la parte final en que el mundo será restaurado. ¿Qué dos cosas hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación y cuál era el llamado para el pueblo? Y vamos a ver lo que dice Levíticos 23, 27. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, os será santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué hacía el sacerdote? Primero que nada, él se preparaba y le pedía al pueblo que se preparara 10 días antes, es decir, que pues su mente, su corazón, sus ideales, todo lo que ellos eran, se pusiera acorde con la voluntad del Señor, porque iban a entrar en un proceso de santificación y purificación que era necesario para limpiar del pecado. Entonces el sacerdote hacía lo mismo y él ahora entraría a expiar, porque el sumo sacerdote era la representación del ministerio de Cristo. Entonces él entraría a ministrar al lugar santo, a expiar los pecados con la sangre derramada sobre el santuario. ¿A quién representaba Azazel en el ritual del día de la expiación y cuál era su papel? Aquí, antes de ir a la cita, quiero decirte que en aquel tiempo, en el día de la expiación, que era una vez al año, se sacrificaban 2 corderos. Uno representaba al Señor y otro a Azazel, o vamos a decir al pecado. Y ahora lo vamos a entender con nuestra cita. Levíticos 16. Vamos a leer primero el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Vamos al 8 y 10. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, o sea, el pecado. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. Y vamos a ir hasta el versículo 20, del 20 al 22. Y dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejaría ir al macho cabrío por el desierto. ¿Por qué? Porque el macho cabrío que representaba el pecado, o sea, Azazel, él mismo cargaría su pecado. No habría expiación para parte de él o para librarlo a él. Y entonces esto representa el hecho de quienes no quieren recibir a Cristo en su corazón y que ellos mismos se presentarán en el día del juicio como sus propios defensores, cosa que obviamente será terrible en aquel día. El macho cabrío que se escapaba o que se iba al desierto simboliza el hecho de que el pecado habrá de terminar en algún momento, desaparecerá,
por la gracia de Jehová. Aquellos que se permitieron o la suerte que caía sobre el macho cabrío de Jehová y que se sacrificaba, era la representación o se asemejaba a aquellos que aceptan al Señor como su Salvador y entonces permiten que Él sea su sacerdote, su representante, y al final en el juicio será la imagen de Él quien se presentará para nuestra salvación. Dice la siguiente lectura, Creencia, páginas 364 y 365. La obra de Cristo como sumo sacerdote se acerca a su fin. Los años del tiempo de gracia para los seres humanos pasan con rapidez. Nadie sabe exactamente cuándo la voz de Dios proclamará: consumado es. Mirad, advirtió el Señor, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es decir, nos estamos acercando a la fase final del juicio que se está llevando a cabo. En este momento estamos en el proceso investigador, donde se nos está revisando nuestras acciones, pero en cada revisión, si tú vas a los pies de Cristo y pides que Él sea tu sacerdote, que Él sea tu representante, entonces sus manos, sus llagas son presentadas ante el Señor y esas llagas son aceptadas como remisión y tú puedes ser perdonado y obviamente en el día del juicio no serás condenado, pero el tiempo se está terminando. En el juicio y la salvación, ¿qué papel desempeña Jesús en nuestro favor? Y vamos a ver dos citas. Una está en Romanos 8:34 y dice: ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, y además está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Y primera de Juan 2:1 dice: tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Sí, en este momento Jesús está en su etapa de sumo sacerdote. Ya ha pasado la etapa de sucesor, es decir, al morir en la cruz, tomó tu lugar, tomó mi lugar, aunque no lo mereciéramos. Hoy en día tampoco merecemos su perdón, pero Él está allí rogando porque el Padre acepte su sacrificio y entonces nuestras iniquidades sean borradas del libro de la vida, del libro de nuestras acciones, y entonces su sustitución pueda ser presentada para nuestra bendición. En el día de la expiación, la gente decidía si tomar o no tomar el sacrificio. Habrá quien decida, repito, presentarte ante el cielo sin haber pasado por la remisión de pecados a través de la figura de Cristo, pero no creo que eso termine muy bien. Además, el Señor nos dice que cuando pecamos tenemos la remisión de pecados a través de un sumo sacerdote amoroso. ¿Por qué Cristo? Porque Él vivió como nosotros, Él entiende quiénes somos, Él entiende cómo actuamos, Él nos comprende y al mismo tiempo quiere redimirnos y mostrarnos que en su poder hay sanidad, hay transformación y podemos ser salvos. Para meditar y aplicar. ¿Sientes que Jesús ha perdonado todos tus pecados? Cada día debemos ponernos a cuentas con Él. Si hoy te has puesto a cuentas, mañana eso ya no sirve. Tendrás que volver nuevamente a sus pies y suplicar que Él te redima para ese día. Porque la salvación es única, especial, individual y en partes, cada paso que vamos dando. Puedes explicar a un amigo el proceso del día de la expiación. Si aún no, te invito a que estudies un poco más a profundidad esta creencia y que adquieras este libro de las creencias de los adventistas para que puedas tener un concepto aún más amplio, pero esperamos que a través de este material haya quedado un poco claro o haya disipado algunas dudas y puedas compartirlo también con alguien que pueda ser de bendición. ¿Por qué Jesús es nuestro abogado y nuestro juez? Porque solo Él vino a vivir como el ser humano, pasó por las mismas tentaciones, pasó por las mismas debilidades, sufrió la misma sed, el mismo dolor, el mismo cansancio, la misma angustia, pero de todo eso salió perfecto y vencedor, aún de la muerte que nos tocaba. Por eso dice Filipenses que en Él, en el nombre de Él victorioso, se doblará toda rodilla, porque Él es el que redimió a la humanidad y unió nuevamente a la tierra con el cielo. Que el Señor pueda bendecirte.